hace como 3 días y mi papá me levantó triste, él de todo decaído porque me dijo, mi profesor de primaria ha fallecido y me dijo que su nombre era el nombre de su papá. O sea, su papá le enseñó a mi papá cuando estaba en tercero o cuarto de primaria. Y ¿Qué su tía de colegio? usted le enseñó a mi papá también. ¿Qué colegio? En el Marianista, por la Victoria, dice mi papá, en el colegio En el Marianista. Marianista. Bueno, Sí, 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 sí. Mi papá ha enseñado a muchas personas y de verdad que me alegra mucho que le haya enseñado a tu papá también. Y tantas cosas, hija, podría decir, ¿no? Tantas cosas. Yo te agradezco, hijita, por tus palabras. Te agradezco a todos ustedes, hijitos, por sus palabras. Créanme que son momentos complicados en la vida de la persona. Bueno, todo lo que hagamos a partir de ahora será para... Bueno, vamos a empezar con la clase, hijitos. Bueno, perdón. A ver, hijito, vamos a empezar, ¿ya? Si no, hijito, me voy a quedar y... Profesor, ¿y cuándo se van a Bueno, recuperar hijito, las clases, profesor? sí, no te preocupes, hijito, ya más adelante, más adelante, de acá, yo pienso, sí pensé en ese tema, cuando yo pienso que una semana antes de los exámenes bimestrales, ahí les voy a hacer un pequeño repaso en una tardecita para prepararlos para el examen. Hijito, sí, esa clase lo vamos a recuperar, por supuesto que sí. Pero créanme que no vamos a perjudicarnos en nada, vamos a terminar los temas, hijitos, créanme que sí. Vamos a terminar los temas, vamos a hacer todos los temas planificados. Hijitos, no se preocupen, de eso sí yo también lo había pensado, sobre recuperar esa clase, no se preocupen, yo faltando una semana o dos para los trimestrales, ahí les haré un pequeño repaso en la tarde. Hijitos, no se preocupen, yo Profesor, entonces, eso lo... ahorita esto va a estar en modo turbo, profesor. No, para nada, porque... ¿Por qué? Porque el tema 5 está planificado. Les cuento, hijitos, un ratito me paso acá. Ahora sí. El tema 5 está planificado en 3 semanas. O sea, el tema 5 el colegio lo ha planificado en 3 semanas. Entonces, yo lo voy a hacer en 2 semanas, como siempre. Así que no se preocupen. No, vamos a avanzar en el ritmo de siempre, hijitos. Muy bien. Bien, muchachos. Vamos a empezar con la clase, pero a ver, déjame ver si lo estoy grabando. Sí, lo estoy grabando. Voy a ver quiénes están ahorita en clases. A ver, hoy estamos. Ustedes son primero B, ¿no? Perdón, un ratito. Voy a pasar lista rápidamente porque necesito tomar lista. Un ratito, voy a tomar lista. Hoy estamos martes 25 de mayo. A ver, está Aguilar, está Villar, Chucky, Silva, Harry, Saavedra, Estrada, Gabriel Roque, Tatiana Barrera, Aarón González, Díaz, Enríquez, Vera, Megan Sánchez, Rebasa, está Matías Yente, Rojas, Josué, Amelia, Chantal Alarcón, Abigail Urquiaga, Jun, Jiménez, y está entrando ahorita Cano. Perfecto. Muy bien, hijitos. Están todos menos Gabriel Vega. Gabriel Vega no lo veo. ¿Está Gabriel Vega? No, no lo veo a Gabriel Vega. Bien, hijitos. Vamos entonces, jóvenes, a empezar la clase de hoy. Ya lo estoy grabando. A ver, hoy día, jóvenes, estamos empezando conmigo el segundo bimestre, hijitos. Como les he comentado, sus exámenes, sus comprobandos los tomaré el día viernes, hijitos.
solamente he hecho una pequeña modificación que ustedes lo van a ver en breve. Hijitos, ahorita voy a enseñar cuál es esa pequeña modificación, ¿ya? A ver, entonces, el tema 5, jóvenes de primero B, el tema 5 es triángulos, líneas y puntos notables, hijitos. Entonces, ese es el tema 5, repito, triángulos, líneas y puntos notables, ¿ya? Bueno, ya saben las recomendaciones, ya para qué decirlas. Jóvenes, la tarea de esta semana está acá está la tarea de esta semana, es tarea del tema 5, semana 1, acá está la tarea, hijitos, repito, ahí está la tarea del tema 5, semana 1, hijitos, repito, tarea del tema 5, semana 1, acá está, ¿ya? Muy bien, ¿dónde está la modificación? La modificación está acá. A ver, le voy a pedir a Tatiana que lea lo que está en la pizarrita, por favor. Presentación de la práctica domiciliaria. Tema 5, semana 1. Fecha máxima de presentación hasta el sábado 29 de mayo. Así es, gracias Tatiana. Justo ahí está la modificación, ¿no? La modificación es que ahora las tareas de geometría, ya no va a ser hasta el domingo, sino va a ser hasta el sábado, ¿sí? ¿Por qué, profesor? Porque la verdad, hijitos, yo quiero empezar una nueva semana de clases con nuevas tareas, ¿no? A veces lo dejaba, a veces la tarea lo dejaba hasta los domingos, ¿no? Y yo recién revisaba el lunes, martes. No, ¿qué quiero hacer yo? He hecho una pequeña modificación analizando bien las cosas. Ustedes me envían su tarea hasta el sábado y yo el domingo me dedico a revisar, ¿no? Entonces ya el lunes que empieza una nueva semana es una nueva tarea, hijitos. Entonces, así no se sobrecargan ustedes, así no me sobrecargo yo. Entonces, hijitos, repito, la tarea de geometría me lo van a enviar ahora hasta el sábado 29 de mayo, ¿sí? Hasta los sábados, ¿sí? Ojo, tiempo tienen, ¿ah? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Tienen 5 días para hacer una tarea de 5 ejercicios. Así que tiempo tienen más que suficiente, hijito. Así que yo pienso que no varía nada. Ustedes me envían la tarea hasta el sábado, yo el domingo, en la mañana o en la tarde, a la hora que disponga, yo el domingo me dedico a revisar sus tareitas, cosa que inicio la semana nueva de clases con una nueva tarea. ¿Ya, hijitos? Entonces, ustedes se ordenan, yo también me ordeno, y de esa manera avanzamos de una manera más disciplinada. Hijitos, entonces, esa es la modificación que he hecho en las fechas de entrega de las tareas, ¿sí? Hasta el sábado 29 de mayo es la entrega de la tarea. ¿Hijitos? ¿Se entendió, hijitos, la modificación? Sí, profesor. Perfecto. ¿Qué dicen los demás? ¿Está claro la modificación, hijitos? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, esa es la modificación que he hecho en geometría, ¿ya? La tarea me la envían hasta el sábado. O sea, repito, tienen hoy martes, tienen el miércoles, tienen el jueves, tienen el viernes, tienen el sábado. Tienen un montón de tiempo, tienen 5 días, ¿no? Y el domingo ustedes descansan, pues. Yo, en cambio, no, yo el domingo trabajo. ¿Por qué? Porque voy a revisar sus tareas. Yo el domingo aquí en mi casa. Profesor, ¿y la tarea de Dime. aritméticas? La tarea de aritmética, mañana la digo. Mañana la digo, ¿sí? Con la bendición de Dios, mañana la digo sobre la tarea de aritmética, ¿ya? Pero la tarea de geometría sí va a ser hasta el sábado, hijitos. La tarea de geometría va a ser hasta el sábado, hijitos. Muy bien. Recuerden, hijitos, antes de empezar, recuerden, hijos, recuerden que son solamente 5 ejercicios. Hijitos, de verdad que es poquito. De verdad, es poquito. Hubo una reunión a principios de año, en febrero. ¿Cuántos ejercicios dejar por tarea, no? Un profesor dio su opinión, otro profesor, ¿no? O sea, cada uno nos pusimos de acuerdo de que el número de ejercicios ideal era 5, ¿no? Y ustedes les consta, yo dejo 5, ¿no? ¿Para qué? Porque también nosotros somos conscientes de que ustedes tienen otras tareas. Y la idea no es abrumar al alumno de tareas, no es la idea, ¿no? ¿No? Estar 5 horas, hijitos, 5 o 6 horas en la computadora cansa, ¿no? Si a ustedes les cansa, a nosotros más, porque nosotros estamos también en la tarde revisando tareas, hijitos. Muy bien, no digo más. Hijitos. Entonces, muchachos, voy a hacerles ver un pequeño video
viejitos, muy breve, ¿ya? Un pequeño video sobre líneas y puntos notables. Entonces, por favor, mucha atención. Voy a compartir el audio. Mucha atención, por favor. ¿Ah? Ahí va. A la 1, a las 2. A ver, déjame acá poner al máximo el volumen. Ahí está. Y a las 3. Ahí va el video. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de los temas más pedidos, las rectas y los puntos notables de un triángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Hoy veremos el baricentro, el ortocentro, el circuncentro y el incentro. El baricentro es el punto donde se cortan las medianas de un triángulo. El ortocentro es el punto donde se cortan las alturas de un triángulo. El circuncentro es el punto donde se cortan las mediatrices de los lados de un triángulo. Y el incentro es el punto donde se cortan las bisectrices de los ángulos de un triángulo. Vamos a ver cada uno de ellos, así que pon mucha atención. La mediatriz de un segmento es la línea recta perpendicular a dicho segmento, trazada por su punto medio. Mira, aquí tengo un segmento. Para trazar su mediatriz, tengo que ubicar la mitad de este segmento y a partir de ahí trazar una línea perpendicular, así como esta. La característica de una línea perpendicular es el ángulo de 90 grados que se forma. Mira, aquí tengo otro segmento de recta y voy a trazar su mediatriz, y es una línea que la divide en dos partes iguales formando un ángulo de 90 grados. Y para terminar, aquí tengo otro segmento de recta y esta es su mediatriz, que es una línea que la divide en dos partes iguales formando un ángulo de 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? El circuncentro de un triángulo es el punto en el que se cortan las tres mediatrices del triángulo. Mira, aquí tengo un triángulo. Ahora sí, vamos a trazar las mediatrices de cada uno de sus lados. Ubico el punto medio de este lado y trazo la mediatriz. Recordemos que es una recta perpendicular al lado. Ahora me ubico en este otro lado y en su punto medio trazo una perpendicular que es la mediatriz. Y por último me pongo en este lado, ubico su punto medio y trazo una perpendicular y listo. El punto donde se cortan las mediatrices es el circuncentro. Además, el circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo. Esto quiere decir que es el centro de esta circunferencia que toca los tres vértices del triángulo. Las medianas de un triángulo son las rectas que unen el punto medio de un lado del triángulo con el vértice opuesto. Mira, aquí tengo un triángulo y este es el punto medio de este lado. Y desde aquí voy a trazar una recta al vértice opuesto. Y listo, esto es una mediana de este triángulo. Vamos a ver otra. Este es el punto medio de este lado y desde aquí trazo una recta al vértice opuesto. Y esta es otra mediana del triángulo. Aquí tengo el punto medio de este lado y trazo una recta al vértice opuesto. Y esta es otra mediana del triángulo. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con la definición de baricentro. El baricentro o gravicentro es el punto de corte de las tres medianas. El baricentro siempre se encuentra dentro del triángulo. Voy a trazar las tres medianas del triángulo. Aquí tengo una mediana, aquí tengo la otra mediana y aquí tengo la otra mediana. Este punto donde se cortan las tres medianas se llama baricentro o gravicentro. Vamos a ver otros ejemplos. Mira, aquí tengo un triángulo. Este es el punto medio de este lado y trazo una recta que va hasta el vértice opuesto. Aquí tengo el punto medio de este lado y trazo una recta que va hasta el vértice opuesto. Y aquí tengo el punto medio de este lado y trazo una recta que va hasta el vértice opuesto. El punto donde se cortan las tres medianas es nuestro baricentro o gravicentro. Facilísimo, ¿verdad? La bisectriz de un ángulo es la semirrecta con origen en el vértice del ángulo y que lo divide en dos ángulos de igual medida. Mira, aquí tengo un vértice y aquí tengo dos segmentos de recta que forman un ángulo. Vamos a ver cuánto mide. Recuerda que los ángulos se miden con el transportador, así como este, y el centro lo posiciono en el vértice, y el cero tiene que estar sobre el segmento de recta. Ahora recorremos los grados del transportador y nos damos cuenta de que mide 60 grados.
Ahora vamos a trazar la bisectriz. Recordemos que la bisectriz tiene que dividir el ángulo en dos partes iguales, y como el ángulo mide 60 grados, trazamos una recta que empiece en el vértice y pase por la mitad, que en este caso son 30 grados, y listo, esa es nuestra bisectriz. Facilísimo, ¿verdad? El incentro de un triángulo es el punto en el que se cortan las tres bisectrices de sus ángulos internos. Mira, aquí tengo un triángulo y voy a trazar cada una de sus bisectrices. Empiezo en este vértice y trazo una bisectriz, o sea, una línea que divida este ángulo en dos partes iguales. Ahora me pongo en este vértice y trazo la bisectriz y, como ves, divide el ángulo en dos partes iguales. Ahora me pongo en este vértice y trazo la bisectriz y, como ves, divide el ángulo en dos partes iguales. Este punto, en donde se cortan las tres bisectrices, es nuestro incentro. Además, el incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, tangente a sus tres lados. Esto quiere decir que el incentro es el centro de esta circunferencia que está dentro del triángulo y que toca en un punto cada uno de sus lados. Facilísimo, ¿verdad? Las líneas perpendiculares son dos líneas que se intersectan formando un ángulo de 90 grados. Mira, aquí tengo una línea y aquí tengo otra. Al intersectarse en este punto, forman un ángulo de 90 grados. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo dos rectas que se intersectan. En este punto se forma el ángulo de 90 grados. Pero también pueden estar en otra posición, como estas dos rectas, que al momento de la intersección forman un ángulo de 90 grados. La altura de un triángulo es el segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto a este lado o a su prolongación. También puede entenderse como la distancia de un lado al vértice opuesto. Para que esto nos quede más claro, vamos a revisar las tres alturas de un triángulo, así que pon mucha atención. Aquí de color amarillo tengo un triángulo. Ahora sí, vamos a trazar su altura. Empiezo en esta base y trazo una línea perpendicular que vaya hasta el vértice. Y decimos que esta línea es perpendicular porque aquí se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tengo la primera altura del triángulo. Vamos a trazar las otras dos para que te quede más claro. Ahora me apoyo en este lado y trazo una línea perpendicular a este mismo lado que vaya hasta el vértice. Recuerda que es muy importante revisar que la línea sea perpendicular, o sea, que forme un ángulo de 90 grados. Y listo, aquí tenemos la otra altura de este mismo triángulo. Vamos a ver la que nos falta. Ahora voy a empezar con este lado y trazo una línea perpendicular, obviamente a este lado, que vaya hasta el vértice. Y listo, ahí tenemos la tercera altura del triángulo. Recuerda que para que la línea sea perpendicular tiene que estar el ángulo de 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con la definición de ortocentro. Se denomina ortocentro al punto donde se cortan las tres rectas que contienen las alturas de un triángulo. Ahora sí, vamos a revisar. Tengo el mismo triángulo y voy a trazar esta altura y esta altura. El punto donde se cortan las tres rectas se llamará ortocentro y generalmente se denomina con la letra H. Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tu A ver, respuesta. hijitos, les he hecho ver este pequeño video sobre baricentro, ortocentro, sobre circuncentro, viejitos, para que ustedes puedan identificar cómo se trabaja con las medianas, con las bisectrices, con las alturas y con las mediatrices, ¿sí? Daniel Carreón ha expuesto de una manera bastante práctica y breve, porque de verdad que el tema es larguito, pero él ha tratado de explicar en un video cómo o qué cosa es el baricentro, el ortocentro, el incentro y el circuncentro, ¿sí? Entonces, yo en este momento, a partir de ahora, le voy a explicar pasito por pasito, ¿sí? Uno por uno. Entonces, por favor, mucha atención. Ahí va. Primer ejercicio. A ver, dice, haya B si BM es mediana. Es lo que dice, ¿no? Entonces, yo le voy a explicar abajito qué es la mediana. Atención. La mediana, hijitos, dice, es aquella seriana, aquella recta, que lo voy a dibujar de color azul. Miren, acá está. ¿Sevillana es recta, profesor? Esta es la sevillana. Así es, sevillana es una recta, correcto. ¿Ya? Entonces, la mediana, repito, lo acabo de dibujar de azul. La mediana es aquella sevillana, aquella recta, que parte de un vértice. Este es el vértice B.
y que cae en el punto medio del lado opuesto. O sea, esta mediana azul va a partir en dos partes iguales. Este de acá es igual a este de acá. O sea, en otras palabras, AM va a ser igual a MC. Esa es una mediana. Repito, una mediana es aquella recta que parte de este vértice y cae, divide en dos al lado opuesto. Lo divide en dos partes iguales. Iguales. ¿Sí? Entonces, miren, dime. Profesor, ¿no vamos a hacer la parte teórica? Claro, esto de acá, esto es la parte teórica. Porque aquí en el marco teórico hay para llenar también los No, nombres. no se preocupen, eso lo llenamos después, no se preocupen, eso lo llenamos después, no te preocupes, hijita, no te preocupes, eso lo llenamos después, no te preocupes. Acá yo estoy explicando esta parte teórica, hijitos, no se preocupen, yo lo voy a explicar el día viernes, no se preocupen, ¿sí? Entonces, repito, dice, la mediana, hijitos, la mediana es aquella recta que parte de este vértice B y cae en el punto medio. Eso es la mediana. Entonces, hijitos, En la observen. mitad de la parte de la base, ¿no, profesor? Así es, correcto, así es. Miren, ve, acá tengo la mediana de color azul, ¿sí? Entonces, como BM es mediana, ojo, se supone, AM es igual a AMC. así es, AMC. así es, se supone entonces que AM, como dice Fresia, AM es igual a MC, ¿no? Entonces, estos dos lados son iguales. Entonces, hijitos, como este lado es B, el de acá también será B, ¿verdad? Obviamente, ¿no? O sea, si de acá para acá es B, de acá para acá también será B. Obvio, ¿no? Son Sí, iguales. porque así es, son iguales. Entonces, hijitos, pero ahora, quiero que ustedes observen, hijitos míos de primero, quiero que miren el triángulo que estoy dibujando de color amarillo. A ver, una pregunta al salón de clases. El triángulo de color amarillo, a ver, ¿quién me dice qué tipo de triángulo es? Mírenlo bien. A ver, ¿quién me dice? El triángulo amarillo, el triángulo de color amarillo, ABM, ¿qué tipo de triángulo es? A ver, ¿quién me dice? Triángulo isósceles. Así es un triángulo isósceles. Eso es correcto. Así es correcto. A ver, voy a preguntar a ver a Génesis Aguilar. Génesis, activa todo, hijita. Génesis. Audio. ¿Está Chantal? Jóvenes, ¿me escuchan o no me escuchan? Sí, profesor, sí se lo Profesor. escucha. A ver, Sí, hijitos, a ver, yo estoy seguro que algunos alumnos me escuchan, pero no responden. A ver, recuerden que para mí es muy importante los orales, ¿ya? Yo hace 2 semanitas he sacado promedios, ¿no? Bimestrales del primer bimestre, ¿no? Y lamentablemente hay alumnitos que en orales no participan. Entonces, hay una columna, hay 2 columnas en el registro que es orales, ¿no? Entonces, yo pregunto, si un alumnito no participa, ¿qué nota le pongo? Entonces, hijitos, tienen que participar. A ver, Tatiana Barrera, ayúdeme usted. ¿Qué es un triángulo isósceles? Es un triángulo que tiene solo dos ángulos, dos lados iguales. Así es, correcto. Tiene 2 lados y también tiene 2 ángulos iguales, ¿verdad? Ese es un triángulo isósceles. Y si yo observo bien, me doy cuenta que el triángulo amarillito tiene 2 ángulos iguales, mírenme, acá está. Mírenme, alfa y alfa. Entonces, hijitos, como tiene 2 ángulos iguales, que son alfa y alfa, también sus lados son iguales. O sea, este lado que estoy dibujando con el puntito rojo va a ser igual a este lado que estoy dibujando con el puntito rojo. Entonces, hijitos,
Significa que estos dos lados son iguales. Conclusión, hijitos. Si este ladito vale 4, este ladito también va a valer 4. Pregunto, por lo tanto, fácil. ¿Cuánto vale B? ¿Quién me dice? 4. 4. Así es, fácil. B vale 4. Y esa es la respuesta, se acabó. Eso es todo. Profesor, ¿y para hallar alfa? No necesito. No necesito hallar alfa. ¿Sabes por qué? Porque el ejercicio Fresia me está preguntando por B. ¿No? Y B, Fresia, B es el lado. Yo no necesito, en este ejercicio, conocer cuánto vale alfa. No necesito. Lo único que necesito, Fresia, es saber que este triángulo de acá es un triángulo isósceles. Ese es lo único que necesito. No necesito saber cuánto vale alfa, porque no me lo pide. ¿Se entendió, hijita? Sí, profesor. ¿Fresia se entendió? Sí, profesor. ¿Fresia? Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Se entendió la 1? ¿Se entendió, hijitos? Claro, profesor. Sí, profesor, sí se Sí, entendió. profesor. A ver, voy a repetir lo que es una mediana. Una mediana es un triángulo. Miren, es un triángulo. Ahí está, es un triángulo. Voy a trazar una mediana. Miren, agarro el vértice, lo voy a hacer de negro. Acá está. Y trazo la mediana, miren, ¿ve? Hasta el punto medio. O sea, MN es mediana. Y como es mediana, este lado de acá va a ser igual a este lado de acá. ¿Me entendieron? Esa es una mediana. La mediana es una recta, una seriana, una rectita, que divide al lado opuesto en dos lados igualitos. Lo parte en dos. ¿Me entendieron lo que es mediana, hijitos míos de primero B? Sí, Sí, profesor. Perfecto. Entonces, hacemos la 2. Pregunta 2. A ver. La 2, vamos a aprender ahora lo que es la altura. Altura. La altura es aquella seriana. ¿Sí? Miren, hijitos, a ver, les explico. Esta es la altura, más práctico. Esta es la altura, miren. Esta es la altura. Miren. La altura es esta línea azul. Lo mismo acá. Pero la altura, hijitos, la altura tiene una particularidad. Que esta altura azul forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Ahí está, ¿lo ven? Acá también, ¿ven? La altura siempre forma un ángulo de 90 grados. ¿Lo ven? Esa es una altura. Repito, entonces, la altura, no se olviden, y si quieren lo coloco acá, la altura, acá lo voy a colocar, la altura es una recta que forma 90 grados. Siempre, siempre. En este caso lo he dibujado de color azul. En este caso, repito, lo he dibujado, repito, de color azul. ¿Ya? Ahí está, listo. Ahora, pero miren, hay una propiedad, jóvenes, que me permite juntar, unir, reunir la altura, que lo he dibujado de azul, con la bisectriz, que lo voy a dibujar de color rojo. A ver, ¿quién del salón me dice que es una bisectriz? A ver, levante la manito o prenda su audio. ¿Qué es la bisectriz? Ustedes lo saben ya. ¿Qué es la bisectriz? ¿Quién me dice? Lo parte a la mitad. Lo parte la mitad. ¿A quién? Al triángulo o a una figura geométrica. Ya, falta un poquito más de precisión en la definición. ¿Qué es la bisectriz? ¿Quién me dice? Divide Parte a la un mitad. ángulo en ¿A dos quién? partes iguales. Perdón, repite. Divide a un ángulo en dos partes iguales. Ah, correcto. Muy bien. Hijitos, la bisectriz
divide ángulo. Eso sí es correcto. Esa es la bisectriz. La bisectriz divide un ángulo en dos ángulos iguales. Eso sí es correcto. Por ejemplo, miren, ¿no? Esta es la bisectriz. Observen, esta es la bisectriz. Miren, ve. Roja. 1 y 2. O sea, jóvenes, significa que este ángulo B está partido en dos ángulos iguales. Miren, ahí está. ¿Lo ven? O sea, este ángulo, esta recta rojita, la bisectriz, divide el ángulo en dos angulitos iguales. ¿Viejitos? Eso es bisectriz. Entonces, conclusión. De azul está la altura y de rojito está la bisectriz. Ahora, hijitos, pero si ustedes observan bien, la altura, que es azul, y la bisectriz, que es roja, forman un angulito, que lo voy a dibujar de color negro. X. Este angulito X se forma gracias a la unión de la altura con la bisectriz. Entonces, miren, acá también, miren, acá lo voy a dibujar de negrito, miren, X. Ahí está, miren. Entonces, X, hijitos, esta X se puede hallar. ¿Cómo? Es igual al ángulo alfa, que es el de acá, menos el ángulo tita, que es el de acá, entre 2. Entonces, de esa manera, hijitos, podemos hallar X. X es igual, Profesor, repito. entonces sería 30 menos 10 sobre 2, ¿no es cierto? Así es, correcto. Tiene razón. Porque alfa es 30. Tita es este 10. Y como dice la fórmula, lo divido entre 2. ¿No? Jóvenes, para ustedes esto es papayita. Pregunto, ¿cuánto es 30 menos 10? 10. 20. A ver otra vez. 30 Todo menos sale 10. 10. 20. No escucho. 30 menos 10. 20. 20. Jóvenes. ¿Y 20 20. entre 2? ¿Y 20 10. entre 2? 10. 10. 10. Estos hijitos. Correcto. Estos hijitos. La respuesta correcta es 10. Y se acabó. Eso es todo. Eso es todo, hijitos. ¿Se entendió, hijitos? ¿Se entendió cómo se hace la pregunta? Número 2. Sí, profesor. Sí, profesor. A ver, Sí, ¿se entendió o profesor. no? Sí. A ver, Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. hago mediana. ¿Ya? La mediana. La mediana es, estoy haciendo un repaso. La mediana es un triángulo donde yo trazo una recta desde acá hasta acá y lo divide a este lado en dos partes iguales. Esa es la mediana. Ahí está. La altura es otro triángulo. Ojo, la altura es un triángulo donde yo trazo una recta. Ahí está. Miren, ¿no? Esa es la altura. Pero esa recta forma acá un ángulo de 90 grados. Esa es altura. Y la bisectriz, ojo, bisectriz, es cuando yo tengo también un triángulo, que lo voy a dibujar ahorita. Ahí está, es un triángulo, observen. Donde trazo una recta, lo voy a dibujar de rojo, y esta recta roja divide al ángulo en dos angulitos iguales. Por ejemplo, que el de acá sea tita y el de acá sea tita. Eso es bisectriz. Entonces, les estoy enseñando con bastante claridad que no es lo mismo mediana, altura y bisectriz. Son diferentes. ¿Me entendieron, jóvenes, la diferencia entre mediana, altura y bisectriz?
Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, Sí, profesor. profesor, todo entendido. Bastante clara. O Profesor, sea, ¿y no se aplica alguna excepción a cualquiera de las tres? ¿cómo así? Si de repente hay un problema, pero me dice, bueno, no se tiene que hacer así, se aplica otra fórmula, ¿no hay excepciones? Sigo sin entenderte. ¿A qué te refieres con excepciones? Por ejemplo, en la altura, para y x usamos una fórmula, pero ¿y si para y x no se necesita usar la fórmula? Que no se aplica esa fórmula. Sí, no hay problema. Si no necesito hallar la altura o la fórmula, igual lo puedo desarrollar. O sea, hay ejercicios, señorita Fresia, hay ejercicios donde sí voy a aplicar la fórmula y otros no, ¿no? Hay ejercicios, repito. Por ejemplo, Fresia, para aplicar esta fórmula de acá, para responder tu pregunta, para aplicar esta fórmula, yo necesito obligatoriamente que exista la altura y la bisectriz, ¿no? Si no existe altura y bisectriz, no podría aplicar la fórmula. Pero si en la fórmula, o mejor dicho, si en el ejercicio yo veo altura y hay bisectriz, ahí sí podría aplicar la fórmula, ¿sí? Ahora, si no se puede aplicar la fórmula, pues lo puedo hacer de otra manera. ¿Se entendió, Fresia, hijita? Sí, profesor. Perfecto. Jóvenes de primero B, antes de pasar a la 3, ¿alguna duda respecto a la 2? ¿Se entendió? ¿Alguna Profesor. inquietud? Ninguna duda, profesor, se entendió Profesor, todo correctamente. claro. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora la 3. Bueno, la 3 es facilito, ¿no? Dice, haya alfa si BF es bisectriz interior. Bueno, ya les expliqué en el ejercicio 2 qué es la bisectriz, ¿no? De todas maneras lo voy a volver a hacer, ¿no? Una bisectriz es cuando tengo un triángulo, cualquier triángulo, trazo una bisectriz azul y como es bisectriz, va a dividir al ángulo en dos ángulos pequeños igualitos. Entonces, dice el ejercicio que BF es bisectriz interior. ¿Qué significa? Que acá tengo la bisectriz, miren, BF es bisectriz interior. Jóvenes, una pregunta al salón de clases, ustedes son inteligentes, ¿ah? Si BF es bisectriz interior, jóvenes, y este angulito mide alfa, este angulito de acá mide alfa, ¿no? Pregunto, consulto, cuestiono, interrogo. Si este es alfa, ¿cuánto mide el de acá? Alfa. Alfa. Alfa también. Claro, así es. El de acá también mide alfa, ¿no? Obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque este azulito, recuerden que es una bisectriz. Ah, entonces fácil, ¿ves? Entonces, chiquitos, ustedes saben de su primer bimestre, lo saben, que la suma del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, todo esto es 180. Ya lo saben ustedes esto. A ver, voy a preguntar. Carmen Rosa Cano, active su audio, por favor. Sí, profesor. Carmen Rosa Cano está. Sí, profesor. ¿Cuánto mide el ángulo A? En mi gráfica. Lo tienes ahí en tu pantalla o en tu guía. ¿Cuánto mide, Carmen, el ángulo A? Ahí está en el ejercicio, está en la gráfica, se ve. ¿Cuánto mide, Carmen, el ángulo A? No se ve. Le voy a preguntar a Alexandro Chucky. Alexandro Chucky, según la gráfica, está en la pantalla clarito. ¿Cuánto mide el ángulo A, 50 Chucky? grados. Claro, mide 50, ¿no? Acá está, mide 50. Correcto. Gracias, Chucky. Ahora voy a preguntar a Ainara Díaz. Ainarita, ¿cuánto mide Ainarita? Mira la pantalla, Ainarita. ¿Cuánto mide el ángulo C? Ainarita, ¿está Ainara? No, no está Ainara. Entonces voy a preguntar a Enríquez Rosales. Enríquez, ¿cuánto mide el ángulo C? ¿Está Enríquez? Tampoco está Enríquez. Joseph Estrada, ¿cuánto mide el ángulo C?
Jóvenes, ¿se escucha? Sí, Sí, profesor, profesor. sí se escucha. Sí, profesor, A sí se ver, escucha. a ver, yo renuevo el criterio, hijitos. El alumnito que no participa, hijitos, de verdad, está perdiendo maravillosas oportunidades de sus orales. Reitero, hay dos notas en el registro oficial del colegio que es de orales. Por ejemplo, si el alumnito no participa durante todo el bimestre, lamentablemente en orales sale desaprobadito. Participe, si se equivoca no hay problema, ¿ya? A ver, sigo preguntando. Entonces, Josué, justo le toca a Josué. Josué, cuéntame, ¿cuánto mide el ángulo C? Sí, profesor, espérese, me puso lento. Ya. El ángulo se mide 40 grados, profesor. Claro, el ángulo C mide 40. Muchas gracias, José. Y ahora voy a preguntar a Aarón González. Aarón, ¿cuánto mide, hijito? Míralo bien. El ángulo, todo el ángulo B. 2A, 2A o 2 alfa. 2 alfa. Correcto, el ángulo B mide todo esto, ¿no? 2 alfa. Muy bien, gracias, Aarón. Ahora voy a preguntar a Midori Jun. Sí, profesor. Midori, una pregunta, hijita. ¿Cuánto es 50 más 40? 90. Claro. Gracias, Midori. Que haría 90 más 2 alfa es igual a 180. Ahora voy a preguntar a Ángela Jiménez. Ángela, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos. Ángela, ¿está? Sí, profesor. Cuéntame, ¿qué hago? No- Necesito hallar alfa. ¿Qué hago? 90 pasa a restar a 180. Sí, correcto. Muy bien, Ángela. Gracias. Excelente. Muy bien, excelente. Ahora voy a preguntar a Dareli Rebasa. ¿Qué más hago ahí? Ahí el resultado sería de 180 menos 90 sería 90. El 2 pasa a dividir. Al 90 sale 45. Alfa es igual a 45. Correcto. Excelente. Alfa vale 45 grados. ¿Correcto? Excelente. Y, casualidad, me está pidiendo hallar alfa. Por lo tanto, hijito, la respuesta es la alternativa E. Y eso es todo. Fácil. ¿Se entendió, hijitos, cómo se hace el ejercicio número 3 de la guía? ¿Se Sí, entendió, profesor, jóvenes todo de claro. primero Sí, B? profesor. Profesor, ¿puede hacer Entonces, un reto Sí, para profesor, copiar, todo. profesor? claro que sí, claro que sí. Entonces, mientras José termina de copiar, hijitos, repito. Hoy en mi clase, estamos aprendiendo, hijitos, 3 cosas. Lo reitero para que no haya dudas. Primero, la mediana. Hago mi triángulo al toque. Miren, voy a hacer mi triángulo al toque. ¿Cómo trazo la mediana? Fácil. Agarro el vértice, una línea azul. Ay, perdón. Disculpen, me salió. Lo voy a hacer otra vez, mil disculpas. Lo hice con un trazo incorrecto. Mil disculpas, hijos. Observen, ¿no? Miren. Ahí está. Ahora sí, miren, observen. Mediana, vértice, trazo una línea azul. Y esta línea azul, que se llama mediana, divide a este lado en 2 lados igualitos. Igualitos. Esa es mediana. 2, altura. A ver, profesor, haga la altura otra vez. Ya lo hacemos. Hago lo mismo. Triangulito. Ahí está el triángulo. Altura. Línea azul, o perdón, roja. Observa. Altura. Mira, listo. Y recuerda que la altura siempre forma 90 grados. Ahí está, ve. 90 grados. Listo. Esa altura. Finalmente, bisectriz. Fácil. Trazo mi triángulo. Chivito. Sencillo. Lo voy a hacer con color amarillo. Trazo mi bisectriz. Ahí está. Observa. Y como es bisectriz, jóvenes, lo voy a partir en 2 angulitos iguales, ¿no? Vamos a poner acá alfa y acá alfa. Ese es bisectriz. Entonces, jóvenes, no es lo mismo mediana que altura que bisectriz. Son diferentes. ¿Se entendió, hijitos, la diferencia entre mediana, altura y bisectriz, jóvenes de primero B? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profesor. Entonces, hijitos, yo les estoy enseñando pasito por pasito qué cosa es mediana, qué es altura y qué es bisectriz, ¿sí? Muy bien. ¿Alguien del salón tiene alguna inquietud, algo que no haya entendido, por favor?
No, profesor. Todo se entiende, profesor. A ver, quisiera escucharlos. ¿Está claro como el agua o alguna duda? Claro, profesor. Todo claro, Está profesor. claro, profesor, no hay dudas. Perfecto. claro. Listo. Entonces, hijitos, les voy a hacer ver a continuación este pequeño video. Atención, por favor. Mucha atención, por favor. Atención con este pequeño video que les voy a colocar a continuación. Ahí va. A la 1, a la 2, a la 3. Ahí va. Observen. Las rectas notables en un triángulo son la bisectriz, la mediana, la mediatriz Hoy y la día altura. hemos hecho la bisectriz, hemos hecho la mediana y hemos hecho la altura. El día viernes haremos la mediatriz. Pero escuchemos lo que nos tiene que decir este señor. Adelante, por favor. La bisectriz es aquella que divide al ángulo en dos partes iguales. Puede ser cualquiera de los tres ángulos interiores. Vamos a tomar, por ejemplo, la que está del lado izquierdo. Esta recta tiene la característica que bisecta al ángulo en dos partes iguales. No sabemos en qué razón divide al segmento. Lo único es la división a la mitad del ángulo. ¿Qué es una mediana? La mediana es un segmento que une un vértice con la mitad de su lado opuesto. Es decir, si empezamos a partir de este vértice, que lo voy a denominar como A, voy a unir el segmento con el punto medio del lado BC. Entonces aquí trazo la mitad, es decir, este segmento es igual a este, los uno, y al segmento AM se le llama mediana. Igual se pueden trazar otras medianas en el triángulo. Para trazar a una mediatriz se tiene que encontrar primero el punto medio de uno de los lados del triángulo, en este caso ABC. Supongamos la mitad de BC se llama M. Y a partir de este punto se va a trazar una línea perpendicular a BC que pase por M. Como se puede observar, la mediatriz no necesariamente llega a tocar a uno de los vértices del triángulo. Y finalmente la altura en un triángulo ABC, por ejemplo, se elige un vértice, yo estoy eligiendo el vértice A, y se va a bajar una línea que sea perpendicular al lado opuesto del vértice en el que estoy empezando. Donde la recta o altura corta al lado BC se llama pie de la altura. Normalmente se representa a la intersección con un ángulo de 90 grados. Su símbolo es un cuadrito. Y de esta manera ya trazamos una altura del triángulo ABC. Suscríbete. Aprende matemáticas con Math2Me. Muy bien. Entonces, hijitos, este señor ha hecho un breve resumen de las 4 líneas notables. Lo voy a poner acá para que lo vean. Por acá, a ver, ratito. Ahí está, miren. La bisectriz. Este señor ha hecho un resumen de las 4 rectas o líneas notables, ¿no? Hoy día, repito, hemos hecho bisectriz, ¿no? A ver, y voy a aprovechar la gráfica. Bisectriz, no se olviden. Bisectriz es cuando yo trazo una línea, azul, por ejemplo, y divide al ángulo en dos angulitos iguales. Esa es una bisectriz. Una mediana es cuando me ubico acá y trazo a la mitad, al punto medio, ¿no? De tal manera que este puntito de acá es igual a este lado de acá. La altura es cuando yo trazo así, desde acá, desde arribita, desde el vértice, trazo y formo un ángulo de 90 grados. Esa es la altura. Profesor, ¿y la mediatriz? A ver, adelántenos. Ya, lo adelanto. ¿Cómo es la mediatriz? Fácil, observa. Te ubicas en el punto medio acá. Te ubicas en la mitad. De tal manera que este lado es igual a este lado. Y luego trazas hacia arriba una recta. Pero esta línea que trazas hacia arriba, debe ser ángulo recto. Esa es una mediatriz. Ojo, no es lo mismo que la altura. Yo en la altura empezaba de arriba, ¿no? Empezaba de acá y trazaba hacia abajo, ¿no? Y donde caía era 90 grados. Esa es altura. En cambio, la mediatriz es al revés.
La mediatriz, lo primero que hago en la mediatriz es, me ubico en el punto medio y elevo para acá, ¿no? O sea, hacia arriba. Y este ángulo es 90 grados. O sea, no es lo mismo mediatriz que altura. ¿Sí? Entonces, hijitos, hoy día hemos aprendido qué es la bisectriz, qué es la mediana, cómo se traza la mediatriz y cómo se traza la altura. Jóvenes, como ven, los cuatro son diferentes. Son parecidos, sí es cierto, tienen alguna similitud, ¿no? Pero realmente son diferentes. Hijitos, ¿se entendió lo que son rectas notables en el triángulo, jóvenes de primero B? Hijitos. Sí, profesor. Profesor. Viejitos, ahí nos vamos a quedar. El día viernes, con la bendición de Dios, lo terminamos. Hacemos las 4 y las 5, y el día viernes también les tomo su previta en la clase. Hijitos, si Dios quiere, nos vemos el día de mañana en la clase de aritmética a las 11 de la mañana. Chao, hijitos, que Dios los bendiga. Chao, Chao, profesor, profesor. cuídese, chao.